Bienvenidos a todos por asistir a estas jornadas de prevención del cáncer, que gracias al área de gestión sanitaria norte de Huelva, pues nos ha ofrecido a celebrarla aquí en el Centro de Participación Activa de Mayores. Quiero agradecer también la compañía de la delegada territorial de Salud, doña Manuela Cato López. Perdón. La directora gerente del área, Maripaz Pérez Espejo. Su directora médica, la doctora Josefa Poza Escobar. Y a la directora de Unidad de Gestión Clínica, doctora Carmen Luque Rodríguez. Vamos a celebrar estas jornadas a cargo del doctor Julio Gómez Menchero y la psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, Janet Vadillo Restrepo. Os agradezco muchísimo vuestra asistencia y nada, esperemos que disfrutemos y aprendamos muchas cosas interesantes en la mañana de hoy. Pues ya le dejo yo con la delegada. Hola, buenos días a todos. Lo primero, reiterar el agradecimiento tanto a la señora directora del Centro de Participación Activa, que nos ha cedido las instalaciones, como a nuestra delegada territorial, que siempre es un gusto y un placer tenerla con nosotros, que de sobra nos demuestra siempre su apoyo. Así es que, y bueno, por supuesto a los ponentes, que nuestro jefe de servicio y nuestra psicooncóloga, que nos hacen el favor de estar aquí, y sobre todo pues a todos los asistentes, que sin vosotros pues no tiene sentido montar ningún programa de educación y de prevención a la población. Bueno, yo llevo 18 años trabajando en el área norte de Huelva, ya soy medio choquera porque o más bien medio de la sierra, no choquera, porque 18 años que llevo aquí. Entonces cuando yo empecé a trabajar aquí, esto lo digo porque cuando yo empecé a trabajar aquí, nuestros oncólogos, que nos hacen el enorme favor de venir, desplazarse desde nuestro hospital de referencia, que es el Juan Ramón Jiménez, y ellos vienen aquí para ver a nuestros pacientes, venían 3 días a la semana. Yo creo que quizás vosotros también os acordáis, la gente de mi equipo, venían 3 veces a la semana solamente por la mañana. Desgraciadamente, ahora vienen todos los días de la semana y hemos tenido que poner tarde. Es decir, el tema, la patología oncológica es una patología que está aumentando en su, si no ya tanto en volumen, desde luego sí en importancia y en frecuencia y en exigencia de recursos. En cualquier caso, es una patología que a nosotros nos parece muy relevante por el impacto que tiene, no solo de recursos, sino también en la vida de las personas, con lo cual pues todo lo que podamos organizar desde el área norte de Huelva en relación a intentar normalizar dentro de lo posible, dentro de que esto es una patología que nadie quiere y que nadie espera tener que asumir, pues para que dentro de lo posible se intente integrar en la vida de las personas. Así es que en esa línea es por lo que hemos organizado esta jornada de prevención, para intentar que no tengamos que atender a los pacientes, sino que disminuya la incidencia de esta enfermedad tan relevante y que tanto supone en la vida de todos nosotros. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo, antes que nada, me gustaría pues saludar a todos, especialmente a la directora del Centro de Participación Activa, a nuestra gerente, a los ponentes, al doctor Gómez Menchero, a Pollato, que ha sido fundamental que esté aquí, a nuestra psicóloga especialista en oncología y a todos los profesionales y, por supuesto, a todos los que estáis aquí, porque es importante para que nosotros podamos trabajar en prevención. Es fundamental que vosotros estéis aquí. También decir que el delegado de Igualdad querría estar aquí, José Manuel Borrero, pero se le ha complicado, de hecho íbamos a participar los dos, pero se le ha complicado la agenda y no ha podido venir, con lo cual pide máximas disculpas, pero
espera que las jornadas sean de provecho, que es lo más importante. Nuevamente se demuestra que cuando distintas administraciones nos unimos, en este caso esta actividad pertenece a la estrategia de los planes locales de salud, de aquí que tengamos a nuestros técnicos de salud. Se me ha olvidado también saludar que está por ahí Isidoro Durán, también es nuestro técnico, Isidoro, que estás allí atrás, perdón que no te había visto, Isidoro Durán, que también es nuestro técnico de promoción de salud en la Delegación de Salud y es responsable a nivel provincial, con lo cual es fundamental que, como digo, ayuntamientos, juntas, todas las administraciones seamos capaces pues, de poder promover lo que es la salud, porque sin lugar a dudas estamos hablando de un gran problema de salud pública que antes o después nos tocará o a nosotros o a alguien de nuestra familia, de nuestros amigos. Por tanto, yo creo que es un principal problema de salud pública, de tal manera que, según los datos de la OMS, ya el 25% de la mortalidad global se debe a esta enfermedad, siendo la causa mayor de muerte en varones y la segunda en mujeres. Por tanto, y se supone que en los próximos 2 décadas habrá un aumento del 60%. Esto significa, sin lugar a dudas, que tenemos que trabajar mucho sobre este tema, especialmente sobre la prevención. Como bien decía la gerente, lo más importante es la prevención y la promoción de la salud para evitar en lo máximo posible, no siempre se puede, lógicamente, pero para evitar en lo máximo posible llegar a esa enfermedad. Me gustaría hablar de los datos de Huelva. En el 2024 se diagnosticaron en Huelva 2.984 nuevos casos, una incidencia similar a la que hubo en el año anterior, pero se estima que la tasa de incidencia actual en la provincia es de 557 casos por cada 100.000 habitantes y que se elevará hasta llegar al 2030 probablemente a 580 por cada 100.000 habitantes. Por tanto, sin duda, tenemos que trabajar mucho en los hábitos de vida saludables, en procurar también en la mayor medida posible las medidas preventivas, y ahí os digo, de antemano os invito a los cribados. Es fundamental que sigamos, como sabéis, pues con todos los cribados. Primero tuvimos cribados de colon, cribados de mama. También ya se ha puesto en marcha el cribado de cervix y próximamente también el cribado del cáncer de pulmón. Es fundamental que cuando nos invitan a través de cualquiera de los métodos que nos invitan, a través de SMS, carta, de cualquiera de las maneras que pensemos que eso puede evitar muchísimos problemas. Puede que tengas la enfermedad, pero si la cogemos en periodos muy cercanos, podemos hacer muchísimos mejores tratamientos y con mejores resultados de calidad de vida. Por tanto, es fundamental que sigamos trabajando en esto y sigamos trabajando en el cribado, al igual que en la vacunación contra el virus del papiloma humano. Como sabéis, pues se ha hecho extensivo no solo ya a las chicas, que antes era solo a las niñas hasta a los 12 años, ahora se ha hecho extensivo también a los niños en una sola dosis, y es fundamental que también pues el boca a boca lleguemos pues a nuestros familiares, a nuestros nietos, a nuestros hijos, de tal manera que consigamos pues prevenir en todo lo posible. E insisto, tanto los cribados como las vacunas ponen en evidencia lo importante de la prevención y de disminuir los riesgos que tiene esta desagradable enfermedad, porque, como bien decíamos, es una enfermedad que cuando cae no cae solo al paciente, sino pues a su mundo familiar, a su mundo laboral, a su mundo social y a todo y cada uno de las parcelas de nuestra vida. Por tanto, es fundamental que sigamos trabajando en esto, que sigamos procurando también desde las administraciones poner más recursos. En el caso de Huelva, pues voy a centrarme en Río Tinto, que tenemos pues hemos instalado un nuevo TAP, que antes, como sabéis, y una resonancia magnética que antes pertenecía a una unidad privada. Hoy por hoy ya el hospital cuenta con ese recurso. Hemos también puesto un mamógrafo digital de última generación, que es una verdadera maravilla, con lo cual, además de tener por fin un número de radiólogos importante, también lo digo, que nos permita por fin disminuir las esperas en las pruebas diagnósticas. Yo desde aquí me toca pedir disculpas, porque creo que es lo que tengo que hacer, pedir disculpas cada vez que alguien tiene que esperar por una prueba. Ojalá pudiéramos dar más respuestas y más rápidas,
pero somos los que somos, tenemos los recursos que tenemos y procuramos hacerlo lo mejor posible, pero es verdad que me toca como delegada de salud pedir disculpas a todas aquellas personas que tengan que esperar más de lo necesario. Por supuesto, procuramos tener los tiempos de garantía, sin duda, cumplirlos a rajatabla y más en este tipo de patologías, pero es verdad que en ocasiones pues no podemos llegar a todo lo que necesitamos. Por tanto, mis disculpas y mi agradecimiento a todos los profesionales que sé que se matan día a día y tarde a tarde para intentar llegar al máximo posible y hacerlo lo mejor posible. También poner en valor pues el PET-TAC que se puso en el Juan Ramón Jiménez, eso ha hecho que muchísimos pacientes no tengan que ir a Sevilla y que además sea una herramienta importante no solo para la patología oncológica, sino para otras patologías también de vital importancia, de tal manera que, bueno, que los recursos vayan aumentando y que podamos seguir trabajando. Pero lo más importante es que sigamos trabajando en la promoción y en la prevención de la salud. Por tanto, espero que estas jornadas sean muy participativas, que sean de vuestro agrado. Insisto, por favor, los cribados que cuando os inviten y a los cribados que merecen la pena pues salvar nuestras vidas o por lo menos mejorar la calidad de vida de ellas. Muchísimas gracias. Y queda inaugurada la jornada. Se me olvidó siempre. Y le doy la palabra al doctor Julio Gómez Merchero, que le tengo un cariño muy especial, es nuestro jefe de servicio de cirugía, lleva muchos años aquí con nosotros y espero que se jubile aquí él y su mujer, que también es nuestra jefa de servicio de intensivo. Son dos maravillosos profesionales que nos dan mucho día a día. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por las palabras, la presentación, la invitación. La verdad es que cuando me ofrecieron la posibilidad de darla... ¿Se puede enchufar esto, verdad? La posibilidad de hablar del tema de la prevención, la verdad es que reconozco que fue ilusionante no solamente por el concepto de hablar de la prevención, sino porque por una vez salía de un foro científico, tenía que hablar a personas que tenían que asimilar conceptos y tenían que entender cosas que, bueno, que están dentro del gremio técnico, pero que ahora tengo que acercar a las personas, a los pacientes, a las personas de la calle, a lo que somos realmente todos, ¿no? Porque todos vamos a ser pacientes alguna vez, todos vamos a tener que sufrir eso en nuestra familia, en las personas que tenemos alrededor, y evidentemente tener una orientación de cómo tenemos que enfocar todo eso es muy importante. Como bien han dicho antes aquí, es importante porque todos tenemos la necesidad alguna vez de pasar por un hospital, y cuando pasemos por un hospital los médicos son tan pacientes como los que no son médicos, entonces salimos de una burbuja técnica y nos metemos en todo. Hoy le doy voz a muchos profesionales que son los responsables de que esto funcione en el hospital. Entonces, bueno, empezando un poco por el marco para que entendáis la situación en la que estamos, nosotros trabajamos en un hospital que da una cobertura a 68.000 habitantes, vamos en descenso, es decir, es un área que va envejeciendo en edad y que va reduciendo su población. Esto es muy importante que lo entiendan todos ustedes, porque esto va a ser un poco lo que va a generar en esta área sanitaria una serie de enfermedades que no se dan en otras áreas sanitarias o se dan con menos proporción, es decir, cuando una población es muy joven hay un tipo de enfermedades, cuando hay una población que envejece hay otro tipo de enfermedades, y el cáncer no deja de ser una enfermedad que aparece en una población que envejece. Si analizamos datos que tenemos, otro problema que tenemos es la dispersión. Hablar de promoción y de prevención a personas mayores que están en pueblos que son muy pequeños, en áreas sanitarias a 100 kilómetros de su hospital de referencia, sin hijos, sin sobrinos, sin coche, sin teléfono. O sea, todo eso es lo que tenemos en este área sanitaria. Y hay que entender que venimos de una sociedad que lo que quiere es alargar la vida a todos los habitantes, pero alargar la vida a todos esos habitantes requiere de una infraestructura que en nuestra área muchas veces nos vemos limitados. Me gusta mucho esta gráfica que os voy a poner ahora, porque esta gráfica indica de qué se moría la gente en 1900 y de qué se moría la gente o cuánta gente se moría en el año 2000. Si vemos,
la vida media en el año 1900 era de 40 años. Luego vino una guerra, y cuando vino la Primera Guerra Mundial, luego vino la Segunda Guerra Mundial, luego vino la Guerra Civil, la peste, o sea, son picos de mortalidad de que la gente vivía menos de 30 años. Pero de repente esa curva ha empezado a aumentar. Ya ha empezado a aumentar y tenemos una población que llega cerca de los 90 años. Aparecen otras cosas. Si analizamos las causas de mortalidad que teníamos en 1900, tenemos ahí la tuberculosis, esa gastroenteritis, la gente se moría de una gastroenteritis, y los cánceres ocupaban un porcentaje que era ese pequeñito que tenemos ahí arriba. Sin embargo, analizamos la causa de mortalidad ahora en el 2010, ya en la era moderna, y vemos que el cáncer ocupa una gran parte de la mortalidad de la población, con lo cual tenemos que empezar a ponerle solución a ese problema. Problema que no vamos a poder solucionar de forma fácil, es decir, tenemos que intentar diagnosticar pronto esos cánceres, pero tenemos que hacer uso de una infraestructura, y esa infraestructura viene desde la posibilidad de hacer un seguimiento adecuado de esa población, desde atención primaria, el médico de cabecera, sobre todo en esos pueblos dispersos, y por otro lado tenemos la implicación de los pacientes. O sea, es decir, un médico no puede hacer nada si un paciente no se implica en su propia salud, que eso muchas veces hay que entenderlo, es decir, el paciente es el dueño de su cuerpo para decidir si se opera o no se opera, pero también es el dueño de decidir si quiere vivir más tiempo o menos tiempo en función de su implicación. Si no se implica en su salud, no hacemos nada. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a ser realmente lo que va a hacer que la institución se comprometa, desde el punto de vista institucional, para poner esos recursos necesarios para que la población pueda sobrevivir más tiempo gracias a esas pruebas complementarias que se pueden poner en marcha. ¿Cómo lo hace? Pues evidentemente lo hace pues bien desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, promoviendo la salud, es decir, con actividades, con cosas que, bueno, conocemos todos, vida saludable, deporte, en fin, muchísimas cosas que promocionan la salud. Por otro lado, tenemos dentro del ámbito hospitalario, ya a nivel de sanitario se establecen unos planes para intentar de esa manera, ¿me entiende?, controlar ciertas enfermedades. Hoy vamos a hablar del cáncer de mama y vamos a hablar del cáncer colorectal, y evidentemente el cáncer de mama y el cáncer colorectal sirven estos planes integrales para identificar qué población es aquella población sensible con más riesgo de padecer estas enfermedades. Y como último, ya los programas de detección que se ponen en marcha, y esos programas de detección van a permitir pues ya que el paciente llegue al hospital, se haga una asistencia especializada, tengamos un diagnóstico y podamos plantear un tratamiento. Todo esto no sirve de nada si el paciente no se implica. Es decir, son herramientas, recursos que se ponen en marcha que tenemos que saber aprovechar todos. ¿Por qué digo esto? Porque la institución tiene muchas áreas en las que influir a los pacientes, pero después, por otro lado, tienes el colectivo de pacientes que se tienen que implicar, y todo esto se entrelaza. Todo esto al final es una burbuja completa en la cual de nada sirve que el paciente no se implique o que la institución ponga muchos medios si el paciente no lo ha hecho. Y entrando ya un poco en materia, hablamos de lo que se ha comentado previamente. Ciertamente el cáncer se ha convertido en una de las causas más prevalentes una de las incidencias en los hombres. El cáncer de colon y recto se ha convertido, entrando en materia, en la segunda causa de cáncer en el varón, y en la mujer igualmente, y el cáncer de mama es la primera causa de cáncer en la mujer. ¿Qué implica eso? Pues que la mortalidad en el hombre, evidentemente, como ya no tenemos problemas con la gastroenteritis, gracias a Dios no hemos entrado en guerra todavía, y no tenemos circunstancias, ¿me entiendes?, que puedan acortar ese periodo de vida, se van a convertir en la causa fundamental de muerte, en este caso en el varón y en la mujer, por detrás de la enfermedad cardiovascular. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres andaluzas. Si veis la curva que tengo aquí alrededor, está en el 2018, hemos ido ascendiendo anualmente el número de cánceres de mama. Esto no es solamente porque haya más cáncer de mama, es porque también detectamos más cáncer de mama. Entonces, antes se daba la circunstancia de que se moría una mujer en el hospital con un infarto y se detectaba pues, que tenía un tumor en la mama cuando fallecía del cáncer, del infarto, al hacerle un electro, al hacerle otras pruebas, porque la gente no se hacía pruebas. No se hacía pruebas. Al aumentar el despistaje de los tumores, al aumentar las pruebas complementarias, al acercar la salud a los pacientes, hemos conseguido detectar más casos. Entonces, todo está entrelazado, pero que es cierto que esto es una curva ascendente, que vamos a más, vivimos más, y que el cáncer de mama va para arriba. La siguiente es para adelante.
¿Qué ocurre? Que eso es algo que no vamos a poder evitar. El cáncer de mama no lo podemos evitar, pero sí podemos actuar de otra manera, con un diagnóstico precoz. ¿Cómo diagnosticamos precozmente? Pues identificando los factores de riesgo en esa población que tiene cáncer de mama, invitando y enseñando a las personas y concienciando con la autoexploración de mama, para que se den cuenta de que hay una patología que afecta a la mama y que puede ser algo que pueden detectar de forma precoz, y luego con los programas de detección precoz dentro del ámbito hospitalario. ¿Por qué digo esto? Porque los factores de riesgo son muchos. El más habitual es que, bueno, el cáncer de mama es más frecuente en la mujer que en el hombre. No significa que no lo haya en el varón también lo tiene, pero es más frecuente en la mujer. Por eso la población a la que estudiamos, a la que brindamos el seguimiento y tal, por frecuencia, por incidencia de patología, es la mujer. Por otro lado, tenemos la edad avanzada, en este caso posmenopáusica, vivimos más, tenemos más riesgos, una población diana. Son factores de riesgo que tenemos en cuenta a la hora de hacer el despistaje del cáncer. Y luego, si he tenido a mi madre, he tenido a mi hermana, familiares de primer grado, he padecido de cáncer de mama, todos esos son factores a tener en cuenta para hacer el seguimiento. Si analizamos después otros factores de riesgo menos importantes, pero que también forman parte de la incidencia en el cáncer de mama, pues vamos a tener otros, como es ya identificados por parte del médico, pues una regla muy pronto, una menopausia que llega muy tarde, un embarazo tardío, una persona que se queda embarazada con 48, 49 años, una persona que no ha tenido nunca niños. Todo eso son factores de riesgo. Y luego hay otros que son los malos hábitos. Malos hábitos que están desde el tabaco, el alcohol, la obesidad. Aquí es donde entra la promoción de la salud. Ahí es donde realmente tenemos un caballo de batalla. Creo que el paciente se tiene que implicar para lo que no puede evitar, no lo puede evitar. Si mi madre tuvo un cáncer de mama, yo seré una persona de riesgo para toda la vida. Pero si yo fumo, yo no hago deporte, hago una vida sedentaria, tengo obesidad, estoy metiendo en el saco una serie de factores de riesgo que debo yo, por mi cuenta, intentar desmendar, ¿no? En este caso, a nivel individual, por parte del paciente, y como he dicho antes, las instituciones, la promoción de la salud, apostando, me entiende, por reducir esos factores de riesgo que nos van a llevar al cáncer de mama. Por otro lado, otro gran problema de la sociedad actual, la obesidad. La obesidad en la que podemos decir abiertamente y con orgullo que somos actualmente de las regiones con más incidencia de obesos. Es decir, esto está sacado del Ministerio de Salud y veis rojito completamente todo lo que es nuestro triángulo, desde Sevilla, Huelva, Cádiz. O sea, Andalucía tiene un problema con la obesidad que no se da en otras regiones de España tan intensa. Pero además, lo que más preocupa es lo de la derecha, Huelva y su obesidad infantil, que también estamos a la cabeza. Todo eso son factores de riesgo para no solamente el cáncer de mama, otras muchísimas enfermedades, pero que en el cáncer de mama y en el cáncer de colon son factores que dependen de uno mismo y que tiene que intentar atajar con buenos hábitos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues evidentemente hábitos saludables, promoción de la salud, bueno, el tema del alcohol, yo creo que todos lo sabemos, la teoría nos la conocemos perfectamente, pero evidentemente nos la tienen que decir una vez y otra vez y otra vez, y todas estas charlas son muy productivas. Aquí hay mucha gente que ha llegado a una edad que posiblemente nuevas generaciones con estos problemas no van a llegar. Esto es una conciencia, o sea, un examen que tenemos que hacer nosotros mismos, viendo el público que tenemos hoy, decir, bueno, nosotros hemos llegado, ¿de qué manera hemos llegado y por qué? Pues posiblemente una vida más saludable, en un pueblo, con una alimentación más equilibrada, menos vicio, menos consumo de alcohol, todos conocemos ejemplos al respecto. Con lo cual, pasamos al segundo punto, la autoexploración. A ver, yo quiero hacer y quiero remarcar una cosa que es muy importante. La autoexploración no es un cribado. Que nadie salga de aquí pensando que yo me autoexploro y con eso ya sé que no tengo un cáncer de mama. Aquí tenemos un periodo de riesgo que va desde los 40, aunque el cribado empieza a los 50, pero desde los 40 ya se considera periodo de riesgo. Cada comunidad tiene después su forma de empezar, su cribado y tal, según la población que tiene de riesgo, pero que evidentemente la autoexploración es una forma de concienciarnos, ¿vale? Esto en el UpToDate queda muy clarito que no podemos considerar, el UpToDate es como, para que lo entendáis, es como una Biblia para nosotros porque te dice lo último actualizado que se considera
la guía clínica que debemos seguir, ¿no? Bueno, pues no podemos considerar, según las últimas revisiones, el cribado de mama como una autoexploración, pero sí, y lo dicen todos, es una forma de concienciación. Que te conozcas a ti mismo, la autoexploración invita a que detectes cosas que no hubieras detectado, una retracción del pezón, una secreción por el pezón, unos cambios tróficos en la piel, algo que notes que, bueno, si te exploras todos los meses, automáticamente notas algo. Y si notas algo, ahí tenemos el primer paso que tienes que dar, tu médico de cabecera, y eso es un paso de responsabilidad. Me noto algo diferente, voy a mi médico de cabecera me explora, me deriva al hospital. Y ya en la unidad de mama, la consulta de mama, de cirugía, en este caso me explorarán y dirán si lo que tengo es o no es, me mandarán la prueba que tengo o que no tengo que hacer. Muy importante. Pero esto es la que tiene algo, pero ¿qué pasa con aquellos que no se notan nada? Es decir, ahí es donde viene realmente el problema y donde se está incidiendo, porque es donde se está viendo buenos resultados, en aquellos pacientes asintomáticos. Yo estoy totalmente asintomático, pues ahí tienes un programa de detección precoz que pone la Junta de Andalucía, en este caso, con la intención de detectar aquellos casos de cáncer de mama que están al alcance de ser diagnosticados precozmente y ser tratados precozmente, que eso va acorde a la supervivencia. En este caso, tenemos aquellos pacientes, como he comentado, para pacientes asintomáticos, entre los 50 de momento y 69 años, que es la edad en la que se realizan aquí en Andalucía. Esta es la sala de mamografía de nuestro hospital, o sea, esto no es una foto de un libro, estos son los compañeros de radiología, los que hay que agradecerles su esfuerzo diario, su trabajo que hacen, y en el año 2024 realizaron 3.163 mamografías a la población del área sanitaria de Río Tinto. Esas 3.100 radiografías dieron lugar a 35 pacientes con lesiones sospechosas que se pincharon y de ahí salieron 20 pacientes con cáncer de mama. Y dice uno, 3.100 mamografía para sacar 20 pacientes, pero es que hay muchos pacientes que se le ha hecho la mamografía, que son pacientes complejos, que no terminan de dar el resultado del diagnóstico, y cuando no dan el diagnóstico bien, porque tú los pinchas y no tienes la biopsia concluyente, no los puedes considerar un cáncer de mama, pero a los 8 meses, 10 meses acaban en nuestra consulta y son los 60 que operamos al año. Es decir, que al final tienes que analizar que son 60 y 20 más, es decir, son pacientes que se escapan del circuito porque ningún sistema es perfecto, pero estas 20 personas tienen que agradecerle a una mamografía que se han hecho por un programa de detección precoz, pues probablemente operarse y curarse de la enfermedad, en este caso del cáncer de mama. Con lo cual no estás solo en esta lucha, sino que sumamos todos. Esta foto es de mis hijos, me gusta mucho y por eso la pongo, ¿eh? En definitiva, pasamos al cáncer colorectal. El cáncer colorectal lo hemos considerado el segundo cáncer más frecuente, en este caso en el varón es la primera causa de cáncer y en la mujer, la primera causa de cáncer en el varón es próstata, luego está cáncer colorectal y en la mujer es la segunda causa de cáncer con respecto al cáncer de mama que tiene más prevalencia. Y aquí se está también dando un giro de 180 grados a todo, ¿vale? En principio, sabemos que si se diagnostican pronto, 9 de cada 10 pacientes sobrevivirán a un cáncer de colon. Tela, ¿eh? O sea, hemos dado un cambio radical. El problema es que no todo el mundo es consciente de esto y no es consciente de que hay que hacer de su parte lo necesario para que eso llegue a hacerse un diagnóstico precoz en el cáncer de colon, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues identificando aquellos factores de riesgo y en este caso con el cribado, son las dos fórmulas que tenemos. Esta es la misma gráfica que antes, que os he comentado, con lo cual, y quiero que prestéis atención a esto, porque esto se ha comentado antes también, pero esto es a nivel europeo. Se espera que de aquí al 2039 haya 36 millones de casos de cáncer de colon en Europa. Es una incidencia que va completamente en ascenso en los próximos años. En este caso, si vemos las causas, los factores de riesgo, igual que en la mama, hay causas que no son evitables, padecer de una enfermedad inflamatoria intestinal, tener antecedentes de pólipos, tener problemas de una diabetes, tener una edad avanzada, son factores que tú no puedes evitar cumplir años, tú no puedes evitar ser diabético, tú no puedes evitar tener una poliposis intestinal, que es algo genético, pero sí puedes evitar esto. Puedes evitar el alcohol, que es un factor de riesgo importante para el cáncer de colon, puedes evitar el tabaquismo, el sobrepeso, las dietas muy calóricas con muchas proteínas, que es
algo muy occidental. La occidentalización de la sociedad nos ha llevado a hacer unas dietas y a llevar unos hábitos de vida que fomentan este tipo de enfermedades y en este caso el cáncer de colon. Igualmente, una nueva esa visión de cómo tiene que ser nuestra vida es lo más importante para el paciente, para la promoción de la salud y estar muy pendiente de los síntomas. Aquí, si un paciente empieza ya con su dolor abdominal, con su sangre en heces, alteración del hábito, pues al igual que en la mama que hemos hablado antes, si tienes una retracción de la piel, una telorrea en el pezón, si tú empiezas con síntomas, lo que tienes que hacer es médico de cabecera y hospital. ¿Por qué? Porque ya eso no es una detección precoz, eso ya no es una prevención, es que ya padeces la enfermedad, tienes que prestar atención a los síntomas y es muy importante la concienciación por parte de todos. Y por otro lado, tenemos el cribado. El cribado en los pacientes asintomáticos. Se hace un test de sangre oculta en heces, el cribado en este caso se hace entre los 50 y 69 años, prestar atención a esto porque esto es aquí donde realmente se están empezando a salvar vidas y es muy importante porque realmente tú te haces un test de sangre oculta en heces, ese test de sangre oculta en heces es positivo y el final de esta historia es que acabas haciéndote tu colonoscopia y esa colonoscopia es la que te salva la vida. En este caso, agradecimiento al equipo del hospital, decir, si no me mata, que las sedaciones en este caso que han venido a las colonoscopias gracias al servicio de UCI ha hecho la prueba mucho más confortable, lo digo porque muchas veces el miedo a tener que pasar por una prueba como esta, no es lo mismo que me hace una radiografía, le hablan a uno una colonoscopia y dice una colonoscopia y ahora meterme yo y me van a meter por ahí y ver cuánto tiempo voy a estar malo y si me pasa algo, y ese es el miedo, muchas veces el miedo mata, en este caso saber que eso, este año por ejemplo, 2024, han sido 74 colonoscopias procedentes del programa de cáncer colorectal, del cribado, de esas 74, 4 han ido ya con un cáncer a cirugía. 4, ¿eh? O sea, iban con un sangre oculta en heces positivo que estaban en su casa tan campante. Y 41 pacientes, y yo quiero que os quedéis con este dato que es el más importante, se les quitaron pólipos. 41 de 74, es más del 50% de esas pacientes con sangre oculta en heces se les quitaron pólipos que son cánceres a largo plazo. Y esa gente sí está curada. Con lo cual, y fijaros la importancia que tiene en este caso el cribado en el cáncer de colon. Evidentemente hay gente que no se cura de esa manera y pasa a cirugía. Y al final pues, operamos 40 casos al año de cánceres que se diagnostican y no tenemos más remedio que pasar a una cirugía para curarlo. Pero hay 41 que no han llegado a eso. Y eso es lo importante y quiero que os quedéis con todo. No voy a entrar en temas económicos, pero es que no me pude resistir a ver esto. Todo esto, cuando hablamos de 3.000 mamografías en un año, cuánto le puede costar al sistema esas 3.000 mamografías, qué coste lleva, analizar cuánto cuesta un cáncer de colon en la población para el gobierno, para el sistema, para la nación, para todos los españoles en definitiva, porque el total del coste del año, en este caso en una publicación del año 2017 de un cáncer de colon, llevó a un gasto de 624 millones de euros a nivel nacional. O sea, que un estadio 1 de cáncer de colon vale 8.600 euros en tratamiento, un estadio 2 vale una media de 12.000 euros, que un estadio 3 vale 13.000 y un estadio 4, cuando ya viene con metástasis, vale 24.000. Pues claro que se apuesta en promoción y en prevención. Es que la prevención, al final, ahorra dinero. Si nosotros salvamos a personas, esas personas terminan no costando tanto. La enfermedad al final es peor que intentar prevenirla. Con lo cual, como resumen, deciros a todos que la prevención en el cáncer de colon y de mama no solamente depende de los sanitarios, que depende de los pacientes, que os tenéis que implicar todos en vuestra salud, que es muy importante, sois los primeros y protagonistas de vosotros mismos, que el ciudadano tiene que ser consciente y tomar esa actitud activa y que los recursos evidentemente son limitados y exigen una gran responsabilidad, no solamente por los sanitarios, sino por el consumo sanitario de los pacientes. Los pacientes que abusan del consumo bloquean el paso a aquellos que lo necesitan, con lo cual es muy importante también. Y el final de esta historia, pues deciros a todos que, bueno, que evidentemente somos sanitarios a pie de cama. Que lo que pretendemos es ayudaros a todos, ¿vale?
Buenos días, pues como ha comentado, pues mi nombre es Janet y yo soy psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Llevo ya bastante tiempo trabajando con pacientes oncológicos. Desde hace unos meses también prestamos el servicio en el hospital de Río Tinto. Antes lo hacíamos aquí en nuestra junta local. Y bueno, pues me parece muy interesante que se hable de prevención, ya que es importante que nosotros como población también hagamos cosas para poder prevenir, ¿no?, la aparición de la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando hay un diagnóstico, ¿no? ¿Qué ocurre precisamente en esa esfera emocional? Los profesionales sanitarios están para abordar y para trabajar todo lo que tiene que ver con la sintomatología, con la enfermedad, los tratamientos, y nosotros como especialistas en psicooncología estamos también dedicados a poder dotar de herramientas, de estrategias a los pacientes para poder afrontar la enfermedad. ¿Por qué? Porque el impacto que genera emocional un diagnóstico oncológico yo lo describo como un tsunami. Tú pasas de encontrarte sano, en algunas ocasiones no tenemos síntomas, como ha dicho el doctor Julio, en otras ocasiones sí hay síntomas que nos pueden indicar que algo va mal, pero la enfermedad viene sin avisarnos, viene de golpe, y se rompe se rompe tu vida, tu planificación, el tener que dejar aparcado muchas cosas a nivel laboral si estamos trabajando, el someternos continuamente a hacernos pruebas, biopsias, hasta que se confirma ese diagnóstico. Esto al paciente le genera una serie de emociones y de reacciones que al principio pueden parecer negativas porque no sabemos, ¿no?, cuál es la función de las emociones. Las emociones son muy importantes porque son las que nos permiten adaptarnos, ¿no?, a situaciones difíciles, a situaciones de crisis. Un proceso de enfermedad es una situación vital de crisis en donde yo me encuentro en un estado de shock. Al principio puedo experimentar muchísimas reacciones emocionales que son desagradables, que son muy incómodas, que posiblemente nunca hemos experimentado antes y no sabemos si es normal o no, ¿no? Y el paciente entra en esas dudas, ¿no?, de cómo me siento emocionalmente. Esto es necesario sentirlo, esto está bien que me encuentre triste, que tenga episodios de ansiedad, y también con los mensajes que recibimos del exterior. Tú tienes que ser fuerte, tienes que luchar, tienes que estar bien, tienes que estar muy animada o muy animado. Puede generar confusiones al paciente. El paciente se puede sentir mal por sentirse mal, ¿no? Para eso estamos nosotros, los especialistas, para poder ayudarles a regular todas estas emociones que, como ya vamos viendo, pues son necesarias también. Como les decía, ese impacto de la enfermedad pues es debido a esa naturaleza crónica, ¿no?, y a esa, en muchas ocasiones, de etiología desconocida. No sabemos por qué aparece la enfermedad. A veces el paciente se pregunta, ¿no?, ¿por qué a mí, si yo llevo una alimentación sana, si soy una persona que no tengo malos hábitos, que no fumo, que no bebo, que hago deporte, ¿por qué a mí? El preguntarnos o hacernos esas preguntas donde a veces no hay una respuesta, pues nosotros, eso es fuente de malestar emocional, genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre, e incluso nuestro cerebro intenta interpretar. Tú intentas buscar una explicación racional a algo que
en algunos casos no tiene una explicación. También, pues, experimentamos esa incertidumbre porque perdemos la capacidad de control. Nosotros tenemos nuestras rutinas, nuestra vida más o menos organizada, desde nuestro trabajo, nuestro día a día, pero cuando viene la enfermedad es algo que yo no puedo controlar. Yo puedo hacer como paciente muchas cosas que me pueden ayudar y es esa parte del autocuidado, el ir a mis revisiones, hacerme mis analíticas, hacerme mis pruebas, como decía el doctor Julio, el miedo que genera a lo mejor hacerse una colonoscopia, ¿no? El miedo tiene una función muy importante, el miedo es una reacción emocional adaptativa, pero en ocasiones se convierte en desadaptativo. Si yo tengo miedo a una colonoscopia, nunca me la he hecho, pero por lo que escucho, ¿no? Y ahora te introducen la camarita y eso es muy molesto. Ese miedo me puede paralizar y me puede impedir ir a esa cita. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo. Eso es un problema. En otras ocasiones el miedo, o cuando el miedo es adaptativo, el miedo a ti te avisa que tú estás ante un peligro. El miedo a mí me pone alerta. Cuando yo detecto algo en mí y me genera miedo, el que pueda ser algo grave, pues ese miedo me lleva a pedir una cita con mi médico y empezar a trabajar. Pero si por lo contrario el miedo, yo no me voy a someter a una colonoscopia o no me voy a hacer una biopsia, tendríamos un problema y eso lo trabajamos en consulta. Verlo como una reacción emocional que es necesaria porque te avisa de los peligros, pero si no se regula bien, si no se gestiona bien, ese miedo nos puede perjudicar, ¿vale? También se debe también a todos los efectos secundarios que puede causar, ¿no? El pensar que me tengo que someter a un tratamiento con todos los efectos secundarios que pueden tener, el impacto emocional pues es mayor. Tengo miedo a darme quimioterapia o a radioterapia o a esa intervención. La incertidumbre forma parte de mi proceso y también tiene que ver con ese significado social que tiene para nosotros la enfermedad. El cáncer a día de hoy aún sigue teniendo muchas connotaciones negativas. ¿A qué asociamos la enfermedad? Cuando nosotros pensamos en cáncer, ¿qué es lo que primero se nos viene a la cabeza? ¿Alguien que quiera comentarlo? Cuando escuchas cáncer, ¿qué piensas? Miedo, piensas en la muerte, no piensas en el sufrimiento, en los efectos secundarios, en dolor, en un proceso muy... Y eso hace, todas esas connotaciones, todos esos pensamientos que nosotros tenemos, al final repercuten en que ese impacto que tengo con la enfermedad es mayor. Estamos, como les decía, la parte emocional, pero también está esa parte física en la que hay que abordar. Entonces, si lo trabajamos de manera conjunta, el proceso va a ser mucho más llevadero. Algo también que me gustaría que tuvieras presente es, a veces se le dan mensajes o frases que podemos malinterpretar. Cuando hablamos de actitud, la actitud es muy importante en tu proceso. Eso se puede malinterpretar. El paciente puede pensar que si su actitud no es buena, si yo me encuentro mal, si tengo ganas de llorar, si tengo algunos síntomas depresivos, si tengo muchísima ansiedad, si estoy continuamente pensando en la enfermedad, eso me puede llevar a pensar que no, este proceso no va a ir bien. Entonces me gustaría que podamos diferenciar. La actitud es importante o tu actitud va a ser importante para el momento del afrontamiento de la enfermedad. Si mi actitud es una actitud que estoy receptivo, que pongo todo lo que está a mi alcance para poder seguir las pautas que me van dando, pues mi proceso va a ser más llevadero.
Si yo lo veo todo como cuesta arriba y ahora me tengo que someter, esto es un horror en las sesiones de quimio que me tienen que dar, la intervención, al final este proceso nos pesa, ¿vale? Y verlo como algo que si se detecta a tiempo se puede superar, se puede hablar de supervivencia, podemos hablar de curación, ¿no? Como decía el doctor, antiguamente, hace 50 años, una persona pues a lo mejor no superaba la enfermedad. A día de hoy, con el diagnóstico precoz, con los programas que tenemos, estamos consiguiendo aumentar esa supervivencia. Hablamos de procesos de cáncer que se curan, hablamos procesos de enfermedad que quizás se cronifican y permiten también que la persona pueda tener una vida con calidad, ¿no? ¿Vale? Estas son una de las emociones o reacciones frecuentes, comunes. ¿Por qué lo traigo? Porque a veces el paciente en consulta te dice, es que estoy experimentando miedo, tengo sensación de pérdida de capacidad de control, tengo incertidumbre. ¿Qué va a pasar? La incertidumbre aparece cuando nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. El miedo aparece ante situaciones que son desconocidas. Tú sientes miedo ante una situación de la que tú no sabes qué va a ser, cómo va a ocurrir. Podemos sentir rabia también. ¿Por qué podemos sentir rabia o enfado? ¿Por qué creéis que podéis sentir rabia? ¿Cuándo aparece la rabia? Porque a ti y porque puedo considerar también cuando yo me enfado o siento rabia es porque considero que algo no es justo o no debe ocurrir como está ocurriendo. Entonces, yo considero que yo esto no lo merezco, ¿no? La preocupación también es las anticipaciones, la preocupación aparece porque desafortunadamente, y creo que es por naturaleza humana, la tendencia nuestra o nuestro cerebro es ir por delante. Yo me anticipo para intentar tener un control, pero como con la enfermedad el control no lo puedo tener, no puedo tener el control total porque depende del tratamiento, del estadio de la enfermedad, de cómo funciona ese tratamiento y de muchos otros factores, esa pérdida de capacidad de control que tengo, al final me genera anticipar continuamente. Anticipo para prepararme. Por una parte, creo que es bueno el anticiparnos o el tener, puede ocurrir esto, pero desafortunadamente cuando tú te encuentras con una situación, con un diagnóstico, con un proceso de enfermedad, todo lo que anticipas es como si nos planteamos en el peor escenario. Yo me voy a imaginar que va a ocurrir lo peor. ¿Por qué? Porque es como un mecanismo de protección que tenemos. Por si eso ocurre, ya yo estoy preparado. Ahora, mi pregunta es, ¿y si no ocurre como lo has imaginado? Hemos estado experimentando durante un tiempo un estado continuo de ansiedad que no es buena para nosotros, ¿vale? La apatía también, cuando nosotros tenemos un proceso de enfermedad, podemos tener o un diagnóstico, al principio tenemos esa sensación de no me apetece hacer muchas cosas, me siento triste porque la tristeza también juega un papel muy importante, aunque nosotros ¿cómo consideramos la tristeza? ¿Cómo la podemos etiquetar? ¿Como una emoción buena o mala? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Mal? ¿Es una emoción, creéis que es una emoción mala? ¿Por qué? ¿Por qué la tristeza es mala? ¿De dónde sale eso? Socialmente nos educan a que no está bien que nos vean tristes, no está bien que nos vean llorar, no está bien que nos vean enfadados, ¿no? Pero al final son emociones, como decía,
que tienen una función adaptativa. La tristeza se encarga de prepararnos ante los cambios. Cuando yo vivo cambios, que son cambios bruscos o cambios como un proceso de enfermedad en donde hay una ruptura de mi vida, tengo que parar, sí o sí. Imagínate que tú vas en tu coche y de repente tienes que echar el freno de mano. ¿Qué ocurre? El coche frena bruscamente. Eso nos pasa con la enfermedad. Es una parada forzosa. Yo me tengo que adaptar. Y la tristeza tiene, una de las funciones es prepararme para los cambios, prepararme para las pérdidas. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico, en un proceso de enfermedad, el paciente tiene pérdidas o tenemos que dejar aparcado muchas cosas. Lo primero que un paciente pierde en un diagnóstico es la salud. Tú pasas de estar sano a verte en una situación de enfermedad, ¿vale? Eso lo tengo que encajar. Ahora, tengo que dejar de manera temporal, pero tengo que dejar mi trabajo, porque me tengo que someter, porque es un proceso largo de tratamientos y tengo que dejar de trabajar, aunque yo he tenido casos de pacientes que siguen trabajando, ¿no? Pero va en función también de los efectos secundarios que tenga, si el tratamiento le permite llevar una vida con cierta normalidad. Entonces, la tristeza, aunque parezca que es negativa, es necesaria. No hay emociones ni buenas ni malas. Todas las emociones son necesarias, incluso la rabia, incluso la tristeza, todas las emociones que podemos percibir como negativas son necesarias. Son necesarias y tienen su función, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros cuando experimentamos emociones desagradables para nosotros o son emociones que percibimos como negativas, empezamos a luchar de manera interna contra esas emociones. Yo no quiero estar triste, ¿por qué? Porque posiblemente he aprendido que no me deben ver triste, que tengo que estar bien. Si estoy enfadado, igual no me pueden ver enfadado. Tengo que aprender a regular. Y ahí es donde entramos nosotros como profesionales para poder trabajar en la regulación de esas emociones, ¿vale? Me gustaría que nosotros tuviéramos presente o en cuenta la diferencia entre la emoción y los sentimientos. ¿Pensamos que es lo mismo? ¿Una emoción es lo mismo que un sentimiento? ¿No? ¿Dónde está la diferencia? Las emociones son respuestas naturales de nuestro cuerpo ante estímulos externos, ¿vale? Que permiten, como les decía, esa adaptación. Ahora, los sentimientos hablamos que las emociones se viven de forma muy intensa y tienen una duración muy corta. Cuando esa emoción, el tiempo que tengo, que la experimento, de experimentarla es mucho mayor, ya hablamos de sentimientos, ¿vale? Pero la emoción es una respuesta natural que tiene una corta duración y que aparece con la función de adaptarnos a los cambios o a situaciones ante estímulos externos, ¿vale? Los sentimientos, su duración es mucho más larga, ¿vale? Y quizás menos intensa, ¿vale? Durante el proceso de la enfermedad, nosotros experimentamos diferentes reacciones emocionales y también una serie de fases que no ocurren de manera secuencial, ¿vale? Pero la primera, digamos, fase por la que una persona atraviesa tras un diagnóstico o incluso durante el proceso de la enfermedad es esa fase de negación. La fase de negación, ¿qué nos quiere decir? Es la sensación que tiene la persona de que
lo que está experimentando no es real. Esto no me puede estar pasando a mí. Tengo la sensación de que yo estoy viviendo un mal sueño del que voy a despertar. Tiene su función. Al principio nos ayuda poco a poco a irnos adaptando y asimilando ese diagnóstico, ese proceso de enfermedad. Podemos experimentar ira o enfado, como les decía antes, porque consideramos que esto no es justo. No entendemos por qué nosotros, ¿vale? Incluso a veces los pacientes te dicen, si yo no he hecho nada, si yo hago bien, yo soy una persona buena, la enfermedad no es un castigo, la enfermedad no aparece porque tú has hecho algo mal o porque no eres, entre comillas, buena persona. La enfermedad aparece, no nos elige, no diferencia ni entre sexo, ni entre clases sociales, La enfermedad viene sin preguntar, ¿vale? Luego entramos en esa fase de negociación en donde nosotros poco a poco vamos asimilando, vamos asumiendo, digamos, ese proceso en el que nos encontramos. La fase de depresión no significa que entremos en un proceso depresivo, pero sí tenemos como ahí altibajos que nos permiten también adaptarnos a esa situación, y luego está la fase de afrontamiento. Pero como les decía, esto no aparece secuencialmente. Hay pacientes que al principio lo que experimentan es enfado. Estoy muy enfadado. Y luego, con el tiempo, se sienten, esto no me puede estar pasando, ¿vale? ¿Qué reacciones? Como les decía, pues es una crisis emocional. El paciente entra y experimenta una crisis emocional, esa sensación de trauma. Yo también considero que en algunos casos el proceso de la enfermedad es una situación traumática, ¿vale? La sensación de irrealidad, me encuentro aturdido, ¿vale? El descolocado, descentrado, no soy capaz de concentrarme, estoy pensando en el proceso y a lo mejor estoy mucho más despistado. La tristeza y ese desajuste, como les decía, ¿por qué? Porque tu vida cambia de golpe, se rompe el equilibrio, ¿vale? Y esto genera un gran malestar emocional. Durante todas las fases del proceso de la enfermedad, pues hay diferentes características que va a afectar a cada paciente de forma diferente. Aquí no hay un afrontamiento bueno o malo, ¿vale? Porque podemos catalogarlo. Mira, esta persona tiene un buen afrontamiento, o esta persona no tiene un buen afrontamiento, tiene un mal afrontamiento de la enfermedad porque está muy triste, porque está desanimada, porque hay una labilidad emocional, cambios. El estado anímico o el estado afectivo de un paciente no es lineal, va fluctuando y es como una montaña rusa emocional, ¿vale? Antes del diagnóstico, pues lo que podemos experimentar es muchísima incertidumbre, muchísimo miedo, ansiedad. ¿Por qué? Porque me están haciendo pruebas, todavía no tengo el diagnóstico, pero todo indica de que hay algo que no va bien. Durante el proceso de diagnóstico yo tengo que procesar que tengo una enfermedad oncológica, ¿vale? Durante el tratamiento también puede generar miedo, ansiedad, tristeza también. ¿Por qué? Porque los tratamientos, en función del tipo de tratamiento, voy a tener una serie de síntomas que posiblemente me hagan sentir enfermo cuando antes o cuando me lo han diagnosticado, antes de empezar el tratamiento, yo no me sentía enfermo. A mí me han dicho hoy que tengo un cáncer, pero yo no siento o no me encuentro nada. No tengo, en el caso de los pacientes asintomáticos, no tengo nada. Ahora me someto a un tratamiento, me someto a una quimioterapia o cualquier otro tipo de tratamientos que tiene efectos secundarios importantes, y es cuando empiezo a sentir malestar, ¿vale? En las revisiones, pues experimentamos muchísima incertidumbre, experimentamos también, una vez se finaliza
el miedo a la recaída, se finaliza la fase de tratamiento activo, el paciente experimenta miedo a la recaída. Va a tener miedo a la recaída y el miedo pues va de la mano con la ansiedad. Los niveles de ansiedad se elevan también y eso es algo que solemos trabajar en consulta. Cuando hay una recaída, el impacto emocional es mucho mayor que cuando te diagnostican por primera vez. ¿Por qué? Porque el paciente sabe, ya ha pasado ese proceso, sabe lo que le espera y sabe que es un tratamiento duro, que no es fácil y pueden tener la sensación de que es un proceso que no va a acabar. ¿Vale? Entonces eso, el impacto emocional es mucho mayor. ¿Vale? Los pacientes cuando se encuentran al final de la vida y hablamos de cambios, hay muchísima desesperanza, muchísima tristeza, porque tenemos que hacer un proceso en el que aceptar y asumir que todo lo que hemos ido haciendo, pues al final nos ha llevado a una situación en donde solo nos vamos a centrar en el control de los síntomas, que no hay curación y que nos encontramos en un proceso final. Eso puede generar también muchísima ansiedad, muchísimo miedo, muchísimas otras emociones que, como les digo, son normales. No podemos pretender estar bien ante una situación, ante todos estos cambios. Hay pacientes que te dicen, pero no consigo estar bien. Y les pregunto, ¿cómo esperas estar con la situación que estás viviendo? Para mí sería un problema el que yo tuviera un paciente en consulta que muy a pesar de toda su situación estuviera como si no fuera con él. ¿Qué me indica eso? Que hay un problema en su adaptación y que posiblemente ese paciente se encuentra en una etapa de negación y de una evitación. Eso es mucho más difícil que cuando nosotros experimentamos las emociones que experimentamos. No vamos a dejar de sentir lo que sentimos. ¿Por qué? Porque es una situación real que tú estás viviendo. Es normal que tengas ansiedad, es normal que te sientas triste. Hay que hacer un seguimiento. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento de todas esas emociones, porque el objetivo es que las emociones no se cronifiquen, de que esa persona no entre en un estado de tristeza continua, sino que pueda tener herramientas y recursos que le permita, según su situación, ir encontrando un equilibrio, ir adaptándonos a la situación. Cuando nos encontramos en una situación de alta médica, que puede ser un motivo de alegría, un motivo de decir, ya esta pesadilla ha podido terminar, es lo que esperamos, pero nos encontramos pacientes muy angustiados. ¿Por qué? Ya todo ha pasado y me dicen, claro, mi familia me dice que ya todo ha pasado, que tengo que estar tranquila, que ya me olvide, que pase página, pero tú has estado en revisiones continuas, con seguimientos continuos y eso a ti te da seguridad. Cuando ya tienes el alta médica, pueden acechar miedos y sobre todo el miedo a la recaída. ¿Qué pasa si ahora me revisan cada 3 meses o cada 6 meses? ¿Y si en 6 meses o en 3 meses hay algún cambio? Entonces, es trabajar también cuando el paciente ya es un superviviente. Hay pacientes que necesitan atención psicológica durante la fase de la supervivencia y se pueden sentir extraños, a veces dices que no sé qué hago yo aquí o por qué ahora y no durante el proceso, porque cada paciente es único, ¿vale? Nosotros podemos experimentar en la fase inicial, en la fase diagnóstica, malestar emocional que se aborda, que se trabaja. Hay pacientes que eso va a ir en función de la personalidad de cada uno, de los estilos de afrontamiento que tenemos, de los recursos que tenemos de afrontamiento. Hay personas que les diagnostican y dicen, no te da margen a pensar, te sometes, sigues
y sigues todo el proceso. Ahí no soy consciente o no me permito tomar conciencia de cómo me encuentro emocionalmente. Una vez que todo esto pasa y tú haces una introspección y reflexionas de todo ese proceso vivido, puede ocurrir que el paciente emocionalmente se viene abajo, ¿vale? Y eso también se trabaja, se le dota de herramientas y de estrategias que le permiten poco a poco ir regulando emociones. No estamos aquí para dejar de sentir ansiedad, porque la ansiedad tiene una función. Todos los seres humanos tenemos unos niveles de ansiedad que nos van a permitir, como digo yo, trabajar ante una situación de riesgo. A ti el miedo te avisa que estás ante un peligro, pero la ansiedad es la que se encarga de que tu cuerpo se prepare, ¿vale?, ante un peligro. Si yo dijera que detrás vuestra tenemos a un león hambriento, posiblemente sintamos taquicardia, empecemos a sudar, nos pongamos muy nerviosos y en ese momento habrá la persona que pegue un salto. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, pero salta y se pone a salvo. Y eso es una respuesta de supervivencia y de protección. Ahora, si yo te digo que detrás de ti hay un gatito, que también es un felino, pero doméstico, y tú tienes la misma reacción que cuando tienes detrás a un león, estamos hablando de que esa ansiedad es desadaptativa. ¿Por qué? Porque la situación no lo requiere que yo me ponga a salvo, ¿no? En el proceso oncológico, nosotros percibimos, o el proceso de la enfermedad, es un proceso de amenaza, por lo que decíamos al principio, por esas connotaciones que tenemos con respecto a la enfermedad, percibimos la enfermedad como una amenaza, porque la asociamos al sufrimiento, al dolor, incluso la muerte, aunque sabemos que a día de hoy cambia, hay supervivencia y se está aumentando esa supervivencia, ¿no? Entonces, es normal que yo sienta miedo, es normal que yo sienta ansiedad, pero tengo que aprender a regularla. No va a aparecer la ansiedad. La clave no es dejar de sentir tristeza. ¿Por qué? Porque tengo momentos en los que me puedo sentir triste, que esté más preocupado, pero son necesarios. Ahora, ¿dónde está la dificultad o el problema? Cuando ese paciente está 24 horas al día pensando en su situación. No nos podemos olvidar de lo que tenemos, eso no es posible. Tú como paciente se te vendrán preocupaciones, pero olvidarlo no, ¿vale? Entonces, tengo que aprender a regular y trabajamos mucho con esa regulación, ¿vale? Como les decía, pues nos encontramos pues en una montaña rusa emocional en donde estará presente la tristeza, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, el enfado, que son emociones que podemos ir trabajando, podemos ir regulando, ¿vale? Pero lo importante es que permitamos sentir lo que sentimos. Cuando yo siento tristeza o tengo mucha ansiedad, yo no quiero sentir ansiedad, porque fisiológicamente hablando es muy incómodo sentir ansiedad, sentir que me falta un poco la respiración, que tengo taquicardia, que estoy temblona, y yo empiezo a luchar, porque yo no quiero estar así. Cuando yo entro en esa lucha interna por no sentir eso que siento, consigo todo lo contrario. Esas emociones o esas reacciones emocionales se hacen aún más intensas, ¿vale? Es permitirnos analizar por qué me siento de esta manera, qué es lo que me genera miedo, ¿vale? ¿Por qué tengo esa incertidumbre o qué me genera incertidumbre? Es hacer un poco un análisis de esas emociones, identificándolas y también dándole normalidad. ¿Qué asociamos? Pues estas emociones que son negativas. Todas estas reacciones emocionales las consideramos negativas. No las quiero sentir.
Aprendemos desde que somos muy pequeños, aprendemos a evitar todo lo que nos genera malestar y sufrimiento. Y dentro de ello está pues un proceso de enfermedad o incluso la muerte, ¿no? Pensamos en la muerte que ocurrirá cuando yo sea muy mayor, o mis padres, o mis abuelos, pero es un tema del que no se habla. De la enfermedad también, conocemos la enfermedad, sabemos que está ahí, pero es como de puntitas, no hablamos, ¿no? Entonces, tiene que ver también con que no lo percibimos como parte de nuestra vida. Podemos enfermar cualquiera de nosotros, y es que es parte de tu vida, igual que la muerte, ¿no? La muerte forma parte de tu vida, ¿vale? Cuando nosotros experimentamos ese impacto emocional, hay una triple respuesta a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual. A nivel fisiológico tiene que ver con todo eso que yo siento cuando a mí me dicen que tengo cáncer o cuando tengo que ir al tratamiento. El día del tratamiento, a lo mejor, ¿cómo estoy? Estoy más nerviosa, tengo taquicardia, estoy con sudoración, esa noche a lo mejor no duermo bien. ¿Por qué? Porque es una situación que me genera malestar. A nivel cognitivo, ¿qué puedo pensar? A ver cómo me sienta el tratamiento y si los efectos secundarios son tan fuertes que tengo que ir al hospital. Van relacionados, y luego a nivel conductual lo que hago, lo que les decía. Puedo llorar, puedo tener llanto, puedo tener una alteración en el ritmo del sueño, ¿vale? O incluso decir, pues yo no voy a la consulta, que son los menos casos, pero también los hay, ¿vale? Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, o los pacientes tienen que aprender a gestionar, ¿vale? A nivel, ¿cómo podemos hacer esa gestión emocional a nivel fisiológico? Pues sobre todo reconociendo cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras limitaciones, hasta dónde puedo llegar, ¿no? No compararnos con mi vida antes de la enfermedad o antes de mi proceso. Es que claro, yo antes podía hacer la casa en 1 hora, y es que ahora yo con el tratamiento yo no puedo. Cuando tú comparas, la tendencia es que nosotros nos centramos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que hemos dejado de hacer. Y al compararnos continuamente, vamos a tener ciertas reacciones emocionales que son muy intensas. Hace 2 semanas atendí a una paciente en consulta que ya ha terminado su tratamiento, pero todo ha ido muy bien, ha tenido muy buen afrontamiento durante todo ese proceso, pero ahora que ya ha finalizado es cuando ella emocionalmente se ha venido abajo, está más triste, no tiene ganas de hacer cosas, se aísla socialmente. Y analizándolo, pues sí que hemos llegado a la conclusión, gracias también a su proceso de reflexión que ha hecho, y es que ella ha dejado de compararse, pero ella quería seguir el ritmo que tenía, que aunque nosotros terminemos tratamiento, la recuperación no es inmediata, que tenemos que darnos un tiempo también. El paciente muchas veces piensa que ya es terminar tratamiento y puede retomar su vida, puede volver a hacer sus cosas rápidamente, y eso es un proceso que tiene que ir gradual, ¿vale? Tú imagínate que si cierras los ojos y yo te digo, intenta no imaginar o intenta no ver a un elefante rosa, tú lo ves. Lo ves, te estoy diciendo que no lo veas, pero lo ves. Si yo en mi cerebro empiezo, no puedo estar mal, yo no quiero estar mal, al final el malestar lo que hace es que pesa más, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, ¿qué podemos hacer? Porque no solamente hablamos de lo fisiológico, de cómo me puedo sentir, de
lo fisiológico, digamos, que es el indicador de que no estamos bien. Físicamente tu cuerpo te está hablando, tu cuerpo te está indicando de que, oye, ¿qué te pasa hoy que estás más triste? Cuando estamos tristes fisiológicamente o físicamente, ¿cómo estamos? Una persona que está triste, cuando tú te sientes triste, físicamente, ¿cómo estás? Parece que no tienes ganas de levantarte, estás sin ánimo, tu rostro, tu cara también cambia, tu mirada, ¿no? Eso nos está indicando que no estoy bien. Cuando tengo ansiedad, cuando tengo algún episodio de ansiedad porque estoy preocupada, tú físicamente te puedes sentir mareada, puedes sentir taquicardia, puedo sentir que estoy como más nerviosa, como a veces dices, es como un nerviosismo interior que no sé explicar, ¿vale? Esos son señales que nos indican que algo está ocurriendo en mí, ¿vale? A nivel cognitivo, ¿qué es lo que pienso? Identificar qué es lo que estoy pensando. Pues a lo mejor yo me siento de esta manera o me siento con ansiedad porque dentro de 2 días tengo la consulta y me preocupa lo que me va a decir mi médico, me va a decir mi oncólogo, mi especialista, ¿qué me va a decir? Y si me dice que hoy no me puede dar tratamiento porque tengo las defensas bajas. Entonces tú estás ahí rumiando con ese pensamiento. Normalizar momentos de preocupación, como les he dicho, con un proceso, con un diagnóstico, un proceso de enfermedad, no podemos pretender que esa persona no se preocupe. La preocupación forma parte. Ahora, lo que tenemos que evitar es esa preocupación en exceso, que yo esté 24 horas al día pensando en lo mismo. Eso no es bueno, ¿vale? Ajustar a la probabilidad de lo que pueda ocurrir, ¿no? Yo puedo imaginar, puedo interpretar, pero ¿tengo la certeza de que las cosas van a ocurrir como yo las estoy pensando? No. No tengo la certeza. No todo lo que yo pienso ocurre como lo pienso. Yo me llevo 2 semanas pensando en el resultado de ese TAC y me llevo ahí y cuando llego a la consulta me doy cuenta de que me he puesto en todos los escenarios, en los peores escenarios, ¿no? Entonces, también es cuestión de que nosotros centremos esos pensamientos a mi situación presente. Es una de las claves. Piensa, bueno, la última revisión, ¿cómo fue? Pues iba todo bien. ¿Hay algún síntoma o algo que me indique que haya cambios? No. Hasta que yo no llegue a consulta, por mucho que yo intente imaginar lo que me va a decir, no sé si me va a decir lo que estoy pensando. Aquí les hablo del tiempo basura y ustedes diréis, ¿y eso qué es? El tiempo basura es una técnica que solemos utilizar, sobre todo cuando entramos en ese bucle con esos pensamientos que son muy intrusivos, que están continuamente, y consiste en que nosotros dejemos de lado los pensamientos y solo nos permitamos un momento del día, elijamos un momento del día para pensar en ello, ¿vale? O sea que si por la mañana, desde que me levanto estoy pensando, y digo, no, yo me he propuesto que voy a dedicar 20 minutos para pensar en todas esas preocupaciones, pero de 5 a 5 y 20. Tengo que esperar cuando aparezca ese pensamiento. No, todavía no me toca. Cuando llegue la hora, tú dejas que todas esas preocupaciones fluyan. Posiblemente eso te genera mucha ansiedad, mucha angustia, ¿vale? Pero siempre recomendamos que el paciente finalice, cuando pasen esos 20 minutos, que hagamos algún ejercicio de respiración o hagamos alguna práctica de relajación para desactivar ese malestar que me ha podido causar el estar 20 minutos pensando en todo lo que yo he ido posponiendo. Es como posponer
el pensamiento. Cuando lo identificas dices, no, espérate, ahora no me toca y voy a seguir en lo mío. Lo cuento así, parece fácil, pero no es muy fácil. ¿De qué requiere? Requiere de mucha constancia, de hacer un entrenamiento continuo, de hacerlo diariamente, de poder desviar el pensamiento, como dice ahí, focalizar tu atención en el presente, ¿vale? Y en algunos casos también el paciente se puede sentir culpable por lo que les decía, ¿no? Me siento culpable o me siento mal por sentirme mal. No debería sentirme mal. ¿Qué me genera esa culpabilidad? El sentirme mal porque considero que no debo estar mal, porque no quiero preocupar a la familia, ¿no? Que he hablado de pacientes, pero también es muy importante la familia, y no solamente afecta emocionalmente a ese paciente, sino también a su familia, ¿no? El paciente en esos momentos puede centrar esa preocupación y me siento culpable porque ellos se están preocupando, pero hay sufrimientos o preocupaciones que son inevitables. Nosotros no podemos evitar que tu familiar, que tu acompañante, que tu entorno no se preocupe. Nosotros no podemos cambiar la realidad de la situación, de la enfermedad, del proceso en el que te encuentras, pero tú sí puedes decidir cómo quieres afrontarlo. Me puedo quedar inmerso en todas estas emociones que generan aún más carga, o puedo intentar regularlo permitiéndome sentir lo que siento. El problema está en que nosotros no nos damos permiso. Yo no me doy permiso para sentirme triste, porque pienso, yo me tengo que espabilar y me tengo que animar, sí, pero la tristeza en esos momentos es necesaria. Ahora, ¿cuándo es un problema? Cuando a lo mejor esa tristeza se mantiene en el tiempo y llevamos semanas con esa tristeza, pues tendríamos que hacer una valoración y de descartar que no haya un proceso depresivo, ¿no? O cuando yo entro en continuamente ese proceso, esa angustia continua y estoy todo el día angustiada, nerviosa, alerta, eso también hay que trabajarlo, ¿vale? Y ahora, pues, a nivel conductual, ¿qué podemos hacer, no? Es importante que la persona, dependiendo de sus necesidades, de sus circunstancias, retome actividades de ocio o que mantenga las que ya tiene. Es importante porque si nosotros nos aparcamos todas esas actividades de ocio, al final entramos en una burbuja de malestar. Cuando nosotros tenemos actividades de ocio, tenemos cosas que hacemos, la actividad me va a permitir también, es como un ejercicio de distracción. Si yo sigo con mis rutinas, si voy a un taller de costura o si voy y quedo con los amigos y echo una partida de dominó o juego a las cartas, eso es importante. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener momentos de desconexión, ¿vale? Planear los días, en el caso de la persona que está en tratamiento, a lo mejor voy a tener unos días que físicamente no me voy a encontrar bien, pero una vez finalizado y que ya me encuentro mucho mejor, pues planificar eso que he dejado de hacer durante esos días, pues voy a empezar a retomarlo, las caminatas me vienen bien, quedar con los amigos, quedar con la familia o hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Y sobre todo también intentar tener una buena red de apoyo, tanto familiar como social, mantener ese contacto con las personas. Yo entiendo que a veces no es fácil, a veces es muy complicado porque no tenemos ganas, porque queremos estar tranquilos, a veces el paciente no quiere ni que le hable, no quiere escuchar, hablarle, pero es importante también mantener tu red de apoyo porque sí que está demostrado que un paciente que tiene una buena red de apoyo social y familiar, el afrontamiento es mucho más llevadero. Cuando nos encontramos pacientes que no tienen red de apoyo, que son personas que no tienen hijos, que no tienen familia, es una situación bastante compleja, ¿vale? Eso es lo más importante y pues yo creo que
es todo. Deciros también que, bueno, nosotros desde la asociación no solamente tenemos el servicio de atención psicológica, sino también tenemos un servicio de atención social, ¿vale?, donde se valoran las necesidades del paciente, porque hablamos de la parte emocional, hablamos de la salud, de la parte de la salud, pero en algunos casos la enfermedad también afecta a nivel social, los recursos, que te ves a lo mejor un paciente que está en el paro y le han diagnosticado, que tiene dudas con respecto a prestaciones o bajas. Tenemos ese servicio de atención social, tenemos un servicio de asesoría jurídica también, que es a nivel nacional, porque nosotros estamos en Huelva capital, pero somos 52 juntas provinciales, ¿vale? Y tenemos también actividad física oncológica que se ha puesto en marcha en Huelva, pues no sabemos si lo vamos a ir extendiendo así como hemos empezado con atención psicológica. El voluntariado también arranca próximamente en el hospital la semana que viene. En el Juan Ramón Jiménez llevamos más de 30 años con los voluntarios. Aquí en Río Tinto pues ya empezamos la semana que viene. Y que sepáis que, bueno, desde la asociación estamos aquí para poder orientar, para poder acompañar, para poder guiar, ¿no? A veces nos encontramos con que no sabemos, ¿no?, dónde ir, dónde acudir, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí para ello. Muchas gracias por escucharme, por haber venido, que veo que hay un buen público, ¿eh?